Hermana, hermano hispano, ¿te gustaría que al llegar ese momento tan difícil para una familia, dejarles a ellos beneficios en lugar de obligaciones y problemas por resolver? Te digo cómo mitigar el dolor de ese momento, llamando a Jennifer Chacón, tu agente de seguros de vida de confianza que habla tu mismo idioma y está disponible para ti las 24 horas del día. La llamas al teléfono 904-560-1797 con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage con más de 59 años de experiencia en el país. Recuerda, 904-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Bolívar, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de Tono Creativo. El mejor. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren. Continuamos con la tercera y última parte al programa correspondiente al día de hoy, 22 de septiembre, para todos ustedes. Y para este segmento del programa tengo nada más y menos invitado al doctor Antonio José Marval Jiménez, abogado de la República, penalista, criminólogo, profesor universitario de la Universidad de Carabobo. Formó parte del Foro Penal Venezolano, dirigido por buenos amigos como Gonzalo Gimió y Alfredo. Fueron profesores míos en la Facultad de Derecho. Y también fue director general de prisiones en el Ministerio de Justicia en Venezuela. Actualmente el doctor Marval se desempeña como presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio o Tribunal Supremo de Justicia legítimo, como también le suelen llamar. Y ejerce ese cargo desde el día 21 de julio del año 2017. Un tribunal que se ampara en la jurisdicción universal, teniendo como referente los principios de los tribunales de Nuremberg, cuando se juzgó a los nazis para la antigua Yugoslavia y para Ruanda también. Un tribunal que también está avalado y legitimado por la Organización de los Estados Americanos, por la Unión Europea, por la Federación Internacional de Abogados y por el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, al cual me honro en pertenecer, ya que soy responsable del capítulo salud de la Comisión de Derechos Humanos. Sin más preámbulo, doctor Tony Marval, como le dicen sus allegados, bienvenido para todos ustedes y gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, Eliezer. De verdad que para mí es un honor estar acá en tu espacio y saludar a todos sus seguidores, que son muchos, y que de verdad, bueno, estamos totalmente a la disposición. Y gracias nuevamente, te reitero las gracias por la invitación. Gracias a usted de nuevo. Doctor, usted a partir junto con un grupo de abogados, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, protagonizaron un hecho inédito en la historia contemporánea de Venezuela, ya que fueron seleccionados, designados como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y luego tuvieron que abandonar el país. Muchos de ustedes, hasta donde yo tengo entendido en ese momento, eran 33. Yo le quiero comentar algo, si usted no lo sabe. Quizás usted no es tan asiduo de las redes sociales como lo somos el resto. Aunque yo no soy muy amante de las redes sociales, yo las busco para buscar informaciones precisas y para promocionar mi programa, porque las redes sociales se han convertido como que en un desaguadero
de aguas negras. Y en ese mismo orden de ideas me permito comentarle lo siguiente. Hay quienes juzgan, hay quienes emiten opiniones, comentarios, inclusive se atreven a pronunciarse y a publicar noticias que no son del todo ciertas. En algunos casos porque ese es su oficio, el de esas personas que se dedican a eso. Pero lo peor de todo es que ellos hacen víctima al ciudadano común, al ciudadano que no tiene mayor información, por no llamar ignorancia, y que, bueno, cree lo que estas personas dicen porque tienen muchos seguidores. Y, bueno, de personas en las redes sociales que tienen muchísimos seguidores, nosotros tenemos un repertorio de gente que no aporta nada edificante a la construcción de una sociedad. Y bueno, y son muchos los comentarios que se tejen, muchas especulaciones en cuanto al rol que están cumpliendo actualmente ustedes en el exilio, desempeñándose a cargo del Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Hay varias preguntas que se hace la gente. ¿Por qué hay dos tribunales? ¿Por qué uno es legítimo y el otro no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ellos fuera del país? ¿Cómo llegaron a ser designados magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? Pero yo le quiero preguntar concretamente, a partir del 21 de julio del año 2017, ustedes comenzaron a escribir una página de nuestra historia. ¿Cómo llegamos hasta allí, doctor Marval? Ok, mira, Eliezer, la Asamblea Nacional, después de un compromiso de muchos años, porque fue en el 2017 y la Asamblea Nacional tomó posesión en el 2016, bueno, un año de mora con el país, que debían designar a los magistrados, incluso al CNE y a otros miembros del Poder Público Nacional. La Asamblea Nacional, después de un proceso de selección, elige primero un comité de postulaciones integrado por hombres y mujeres venezolanos de la academia, con una alta reputación. Estas personas que vienen incluso del sector académico, del sector gremial, de muchos sectores que se encargaron de formar ese comité de postulación. Ese comité de postulación hace un llamado conjuntamente con la Asamblea Nacional del 2015 para elegir los nuevos magistrados. Esos nuevos magistrados eran 13 magistrados principales y 20 suplentes, que debía cubrir la vacante de aquellos magistrados que recuerden que fueron designados bajo la presidencia de Diosdado Cabello. En 15 días los designaron, que es un proceso que se demora casi 6 meses, lo designaron en 15 días, ya al final, finalizando el periodo del 2015, como habían perdido las elecciones de la Asamblea Nacional, bueno, designaron a 13 magistrados principales y 20 suplentes, que fueron los llamados magistrados express. Después de esa designación, la Asamblea Nacional legítima anula esa designación de esos magistrados porque evidentemente era lo que correspondía hacer. Hubo un plebiscito, que recuerden, el 16 de julio del 2017, donde más de 7 millones de venezolanos, entre otras cosas, pedían la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y efectivamente concursamos casi 200 abogados. Yo de verdad debo señalar que muchos de esos abogados venían del sector académico, del sector público, del ejercicio profesional, de muchos, de verdad que abogados que tenían todos los méritos para ser miembros del Tribunal Supremo de Justicia. En ese proceso de selección, bueno, fuimos designados 13 magistrados principales y 20 suplentes. O sea, fuimos designados 33 magistrados como tal. El día 21 de julio del 2017, en la Asamblea Nacional se procedió a la juramentación de esos 33 magistrados que fuimos designados. Y efectivamente, recuerden, allá en la Plaza Alfredo Sadel, en esa sesión histórica, donde tomamos el juramento, bueno, salimos de ahí con mira a integrar el Tribunal Supremo de Justicia que está en Venezuela. ¿Qué pasó el día 22, al día siguiente?
bueno, hubo la aprehensión de 3 de nuestros magistrados, entre ellos el de magistrado Ángel Serpa, que estuvo incluso en el SEBIN por varios meses, donde se deterioró incluso su salud, bajo la presión, la tortura, todo lo que conocemos que sucede en esa mazmorra venezolana, que por cierto esta semana estuvo muy el tema en boga. Entonces, evidentemente, ¿qué hicimos nosotros ante esta situación? Sale el señor Diosdado Cabello y el señor Nicolás Maduro anunciando la operación Tuntún. Esa operación Tuntún consistía en ir a allanar nuestras moradas, nuestras oficinas, y perseguirnos a nosotros para aprender a los 33 magistrados. Evidentemente, nosotros comenzamos un proceso, primero, escondernos para salvaguardar nuestras vidas, y segundo, bueno, comenzó un proceso de extracción. En ese proceso de extracción, magistrados se tuvieron que ir a las embajadas porque esa operación consistía, iban constantemente a allanar nuestras casas, intimidando a nuestros familiares, igual en nuestras oficinas, y todo eso sucedió los días después del 21 de julio del 2017. Los magistrados tuvimos que unos se fueron a las embajadas allá en Venezuela, la embajada de Chile, la embajada de Panamá, la embajada de México, la embajada de Brasil. Otros se refugiaron en escondites, muchos magistrados duraron meses escondidos. En el caso particular, yo me tuve que ir a una isla, no, perdón, a la costa venezolana, en Falcón, a esconderme para posteriormente salir de Venezuela, porque era tanta la persecución que, bueno, tú, dispuesto con otros magistrados, con 3 compañeros más, salimos desde Cacas hacia Curazao. En una aventura, bueno, que solo Dios sabe cómo pudimos lograr esa travesía de salir de Curazao desde Venezuela, desde Tucacas hasta Curazao. Casi 5 o 6 horas en una lancha muy pequeña, así como hacen nuestros hermanos cubanos que salen de su país, así salimos nosotros también. De manera que después que estuvimos acá, muchos llegaron acá en los Estados Unidos, otros recalaron en Chile, en Panamá, en Colombia, y así, bueno, en ese tiempo ya estábamos en el mes de agosto-septiembre, y sucede un acontecimiento importante en Venezuela. Después de la elección de aquella írrita Asamblea Nacional Constituyente, los magistrados que estaban allá en Venezuela, los magistrados del Tribunal Supremo ilegítimo hoy en día, renuncian a sus cargos de magistrados y se juramentan y los designa la Asamblea Nacional Constituyente, cuestión que no es dentro de sus funciones. Quiere decir que esa designación es ilegítima, esa designación no tiene ningún un asidero jurídico ni constitucional. Por supuesto, esa designación es írrita. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Los 13 principales convocamos a los suplentes y ahí constituimos el Tribunal Supremo de Justicia, que nos instalamos el 13 de octubre, ya vamos a cumplir 6 años de esa instalación en la Casa de las Américas, bajo el auspicio del secretario general Luis Almagro, luchador por la libertad de Venezuela. Nos instalamos y ahí comenzamos a funcionar como Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, o el Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela. Le llamamos este exilio o legítimo para diferenciar al írrito tribunal que se encuentra allá en Caracas. Pero la legitimidad nuestra está a prueba de cualquier jurista puede chequear que efectivamente hay una legitimidad porque fuimos designados por una Asamblea Nacional, fuimos designados de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, por supuesto, ante ese vacío ocurrido en Venezuela, esa ruptura del orden constitucional, nosotros llenamos ese vacío con el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué pasó ahí desde ese instante que nos instalamos en la sede de la OEA hasta la fecha de hoy? Bueno, nosotros hemos producido más de 70 pronunciamientos, resoluciones, que hoy en día esas resoluciones va de acuerdo a los acontecimientos que ocurren en Venezuela.
en Venezuela ocurre un acontecimiento que tiene que ver con las torturas, como ocurrió la semana pasada, bueno, el Tribunal Supremo de Justicia toma una posición, ocurre el caso de las inhabilitaciones y nosotros también tomamos una posición, una resolución. Y no solo con resoluciones, sino incluso a justiciables que acuden al Tribunal Supremo de Justicia, se le da también respuesta dentro del marco de las limitaciones que tenemos, porque evidentemente nosotros funcionamos sin ningún tipo de recurso, nosotros no tenemos recursos, no devengamos sueldo, no tenemos personal que se requiere para un tribunal pueda funcionar correctamente. Nosotros mismos ejercemos las funciones incluso de redactar, de hacer los oficios, de enviar, todo eso le corresponde a cada uno de los magistrados. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia está integrado por 24 hombres y mujeres. Esos 24 hombres y mujeres, yo debo señalar y debo darle todo mi respeto, que a pesar de las limitaciones que he señalado, cada uno de ellos tenemos que hacer actividades alternas, dedicarnos a otras actividades para poder sobrevivir y dedicarnos a su vez también al tema de nuestro tribunal para fortalecerlo cada día más y para darle respuesta eficaz a los venezolanos. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros nadie nos puede cuestionar, nos pueden cuestionar, pero nadie puede tener pruebas de que nosotros estamos en curso en un hecho de corrupción, que nosotros hemos incumplido con nuestro deber, con nuestro juramento, que ese día con orgullo aceptamos ser magistrado del Tribunal Supremo. Por supuesto, nunca imaginamos que nuestras vidas iba a cambiar de esta manera, y no solo que nuestra vida, sino también la vida de nuestros familiares, porque tuvimos que nosotros salir de Venezuela también huyendo no por cobardía, sino huyendo por salvaguardar nuestras vidas. Tuvimos que sacar también a nuestra familia, obviamente, porque también fueron perseguidos. Yo tuve, en mi caso, también persecución en mi hogar, y por supuesto salimos, tuve que traerme a mi familia. Hoy en día también me acompañan porque justamente vivieron ellos también junto con nosotros, y así la de todos y cada uno de mis compañeros. Así que yo quiero decirle al pueblo venezolano que a pesar de lo que puedan decir de nosotros en las redes sociales, y no son la mayoría, lo que pasa es que a veces esa minoría hace bulla también, y sobre todo cuando son personas que colaboran, coadyuvan o cohabitan, digámoslo así también, con el régimen, hacen bulla y pueden hablar de nosotros muchas cosas. Pero lo que sí puedo señalar a los venezolanos, que desde que nosotros nos constituimos hemos sido un órgano autónomo e independiente. Gozamos de esa autonomía desde todo punto de vista. Lo dimos nuestra autonomía e independencia está incluso a prueba. Podemos enseñar a la comunidad venezolana que no solo sentenciamos en contra del régimen venezolano, sino también situaciones que se vieron en una oposición, también en un gobierno legítimo, de manera que no colaboramos con el régimen ni nos prestamos a ninguna cohabitación con el régimen. Y eso ha sido a lo largo de estos 6 años que vamos a cumplir. Hemos incluso, bueno, sentenciamos a Nicolás Maduro. En esa sentencia hubo la participación tanto de la Asamblea Nacional Legítima, tanto de la fiscal general para ese entonces, Luis Ortega Díaz, y el Tribunal Supremo de Justicia, que eran los 3 únicas instituciones venezolanas que gozaban de legitimidad. De manera que a lo largo de estos años, mis compañeros, hemos demostrado al pueblo venezolano que podemos hacer y que seguimos haciendo, y que a pesar de las dificultades, a pesar de que no nos quieren ni la oposición, ni nos quieren ni el régimen, nosotros permanecemos en esa línea de cuál fuimos formados y cuál nos juramentamos en pro de la libertad, de la justicia, para que Venezuela sea un país justo, un país libre y un país donde nazca nuevamente la democracia. Doctor, y habrá quien comente cuando vea este programa que ustedes en algún momento sí tuvieron una afinidad bien importante con ese gobierno interino. Eso por una parte. Por la otra, yo le quiero, dirigiéndome a mi audiencia,
puedo refrendar porque lo he vivido en primera persona en las oportunidades que he acudido al Tribunal Supremo de Justicia aquí en Florida, conjuntamente con un grupo de abogados venezolanos que formamos parte del staff de abogados que estamos como observadores de lo que ocurre en Venezuela para nosotros actuar ante la instancia que usted preside. Y efectivamente, gran parte de lo que usted ha dicho, yo puedo certificar que eso es así. Ustedes no tienen personal en la sede en la que operan, ustedes mismos transcriben los documentos y ustedes mismos se encargan de enviarlos. Además de que también tengo conocimiento de las actividades alternas que varios de ustedes desempeñan, porque no los conozco a todos. ¿Y Ok, qué le así diría es. usted a esta gente que señala Ok, que mira, ustedes en principio tenían afinidad con el gobierno interino? sí, mira, hay un principio fundamental que es la separación de poderes. Ujú. Obviamente nosotros existe y existió en ese momento esa separación de poderes. Nosotros, dentro de ese marco de la separación de poderes, vimos, como todos los venezolanos pudieron ver en ese momento, una esperanza en el 2019, el nacimiento de una figura distinta en el sentido de que nace una figura presidencial que va a representar a los venezolanos bajo el auspicio incluso de la Constitución, porque Ojo, el así que es. no nació por casualidad, por un Claro, evento fortuito, nació porque así está nace, contemplado en la está Constitución. contemplado, correcto, bajo el auspicio y está establecido en la Constitución de la Ujú. República. Obviamente nosotros como institución, bajo el principio de cooperación también dentro de los poderes, teníamos que cooperar y darle el marco, el piso jurídico a esa figura que nace en ese momento y que tiene su legalidad. El Tribunal Supremo obviamente estableció que efectivamente la figura de la presidencia encargada, la presidencia interina, el gobierno interino, está dentro del marco de la legalidad. Establecimos relaciones con el gobierno interino, pero siempre comento que pareciera que la autonomía y la independencia no nada más les desagrada a los gobiernos autócratas, a los gobiernos dictatoriales, sino que lamentablemente también le desagrada a los gobiernos que dicen ser demócratas. Yo entiendo que a la Asamblea Nacional, a muchos, no a todos los diputados, porque gran parte de los diputados han siempre respetado nuestra posición y se han encargado incluso de respetar nuestras decisiones y por supuesto quiere decir que están de acuerdo y saben de la legalidad y de todo lo que hemos vivido este tribunal y lo que hemos vivido los magistrados. Sin embargo, hay magistrados que se encargan de decir, no, ellos no son un tribunal, ellos no lo reconocemos como tribunal. Bueno, si ellos que nos designaron a nosotros no nos reconocen como tribunal, no nos reconocen como magistrados, bueno, entonces ellos también incumplieron con la Falta de designación. coherencia. Exacto, ellos incumplieron incumplieron incluso cuando autorizaron al tribunal a que hiciéramos el juicio de Nicolás Ujú. Maduro. Entonces, incumplieron cuando acataron muchas de nuestras decisiones y cuando incluso cuando dijimos que era un gobierno dentro del marco de la legalidad, el nacimiento del gobierno interino. Para eso sí éramos tribunal, pero para otras cosas sí no somos, cuando no les conviene, no somos tribunal. Hoy en día, lamentablemente, no hay en funcionamiento ese principio de cooperación que debe existir entre los poderes, porque yo entiendo que todo venezolano que está fuera de Venezuela, como el que está dentro de Venezuela, que quiere un cambio, también quiere un cambio de las instituciones, no nada más el cambio de la libertad, sino también el cambio de las instituciones. No hacemos nada con cambiar un presidente y tener un tribunal que todavía no exista la seguridad jurídica y que exista todo lo que ocurre en Venezuela como tal ocurre en este momento. Entonces, todas las instituciones tienen que cambiar y una base fundamental de una institución es la honestidad también de sus miembros, es la transparencia. Si tú manejas recursos, tú tienes la obligación de presentarle a los venezolanos esa transparencia con que tú manejas recursos. Yo les aseguro que si los magistrados que integran este tribunal hubiésemos manejado recursos, nosotros hubiésemos presentado también memoria y cuenta al pueblo venezolano. Entonces, eso no puede ofender a ninguna institución que tú le pidas a una institución que informe sobre lo que ha manejado, de los gastos que han hecho,
de todo. O sea, eso no es motivo para que exista entonces una ruptura, se echen a la borda el principio de cooperación de los poderes. Y bueno, no solo eso, es bien sabido, nosotros tenemos presupuestos asignados para funcionar en nuestra institución y tampoco nunca se materializó ese presupuesto que por ley nos Es corresponde. que Que nadie por en ley nos Venezuela ha corresponde. visto muchos de los recursos asignados al gobierno interino. Entonces, eso no puede ofender, eso al contrario, eso fortalece las instituciones. Por Creo supuesto. que tú informes a los venezolanos, mira, aquí está, ingresó tanto, se gastó tanto en esto, en esto, en esto, y sobró tanto, no sobró nada. Eso tiene que ser el funcionamiento, es una caja transparente, no un cuarto oscuro donde se maneje, que no se sepa hacia afuera qué es lo que pasa y qué es lo que existe en ese gobierno que pasó en Venezuela. Entonces, Y bueno, hablando, doctor, y hablando de que se sepa hacia afuera, en nuestra constitución, que consta de 350 artículos, unas 18 disposiciones transitorias y una disposición final, hay un conjunto de artículos desde el 253 al 272, ambos inclusive, que tratan acerca del Poder Judicial y del sistema de justicia en Venezuela, en tres secciones. Unas disposiciones generales, unas que se refieren exclusivamente al Tribunal Supremo de Justicia y una tercera sección que trata acerca del gobierno y la administración del Poder Judicial. Y yo me quiero detener, doctor, en el artículo 263. El artículo 273 de nuestra Constitución, que pertenece a la sección del sistema de cómo opera el Tribunal Supremo de Justicia, establece cuáles son los requisitos de ingreso a una carrera de tan gran responsabilidad como la de ustedes. Y dice, los requisitos para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. En primer lugar, ser venezolano o venezolana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. Segundo, ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad. Tercero, ser jurista, es decir, ser abogado, ¿ok? De reconocida competencia, por supuesto, y respetabilidad y tener al menos 15 años en el ejercicio profesional del derecho. Por supuesto, el título universitario de posgrado de la especialidad correspondiente, haber sido profesor universitario o haber sido juez o juez superior, por supuesto, en la materia de la sala para la cual se postula y que sea de reconocido prestigio. Además de ello, menciona cualesquiera otras permita la ley. Y esa ley no es otra más que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Fue publicada en Gaceta Oficial el 1 de octubre del año 2010. Y es muy importante que los venezolanos sepan qué es lo que contiene esa Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, porque allí, está apareciendo en pantalla ahorita, aparecen descritos en el artículo 37 cuáles son esas condiciones que un profesional del derecho debe reunir. Decía que en ese artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia están también especificados los requisitos para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. En primer lugar, ser ciudadano o ciudadana de conducta ética y una moral intachable. En segundo lugar, ser abogado o abogada de reconocida honorabilidad y competencia. Tercero, estar en plena capacidad mental. Cuarto, no haber sido condenado o condenada mediante sentencia definitivamente firme, ni haber sido sancionado o sancionada por responsabilidad de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. En quinto lugar, establece que deben renunciar a cualquier militancia político partidista y no tener vínculo hasta segundo grado de consanguinidad o tercer grado de afinidad con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo, los ministros, la Fiscalía General de la República, el defensor o defensora del pueblo, el contralor,
el rector del CNE y el procurador general de la República. En sexto lugar, no estar unido en matrimonio ni mantener una unión estable de hecho con alguno de los magistrados. En séptimo lugar, no realizar alguna actividad incompatible con las intenciones, las funciones, atribuciones de los magistrados de conformidad con la ley. Y por último, tener un título universitario de la especialidad o maestría o doctorado en el área de las ciencias jurídicas. Y por otra parte, hace la acotación de que los magistrados y las magistradas son responsables personalmente por los delitos o faltas que cometen con ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar de conformidad con la ley. Y la pregunta es la siguiente: esos magistrados que supuestamente están en Venezuela ejerciendo las funciones de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que nosotros llamamos de la tiranía o de la Asamblea Nacional Constituyente, ellos cumplen, alguno de ellos cumple con al menos uno o dos de estos requisitos. Bueno, mira, Eliezer, hay un requisito que es un sine qua non, que es la reconocida honorabilidad. Muchas veces se dice lo que es honorable para uno no es honorable para otro. Eso es bien cierto. Pero si nosotros analizamos que dentro de ese ilegítimo tribunal hay personas incluso involucradas en homicidios que han incluso presidido la institución como tal. Hay personas que están involucradas en violencia de género. Nosotros casualmente la semana pasada nos llegó una denuncia de uno de los que dice ser magistrado de ese ilegítimo tribunal, que se llama Edgar Gaviria Rodríguez, donde tiene antecedentes incluso por haber lesionado con pistola a su cónyuge. ¿Ese era el sobrino de Silita? Bueno, no sé si el Gaviria Rodríguez será familia de ella, ¿no? Porque ella tiene metida casi toda su familia en el Poder Sí, Judicial, ¿no? correcto. Entonces, no solo este señor, sino que también muchos de esos magistrados, y sobre todo hay una cuestión, que esos magistrados no han ayudado ni siquiera en su época cuando eran legítimos, cuando muchos de ellos habían sido designados, era un brazo ejecutor más bien del régimen. Ellos no han demostrado en ningún momento que fueron, cuando eran legítimos, un órgano independiente, un órgano autónomo, sino que también era un brazo ejecutor del régimen. De manera que ellos han coadyuvado también a todo este proceso de deterioro en Venezuela, a este proceso donde la tiranía han sido los juristas del horror, tal cual Como el libro. como el libro. Ellos han sido los que se han encargado de darle piso jurídico y darle la legalidad a algo que es ilegal. De manera que estos magistrados en el día de mañana también van a ser juzgados, así como van a ser juzgados muchas personas. Estas personas también tienen su responsabilidad, tal como tú también lo señalaste entre los requisitos, que a título personal también cada uno responde. Y sobre todo van a ser juzgados por el tema de la usurpación de funciones, porque no puede ser que estas personas fueron designadas por una Asamblea Nacional actualmente ilegítima, donde también designan a estos magistrados, y los anteriores fueron designados por una Asamblea Nacional Constituyente. Quiere decir que ninguno de ellos, de unos años para acá, gozan no solo de los requisitos que establece para ser magistrado del 263 y del establecido también en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sino que tampoco, más bien son usurpadores de la función de magistrado porque no gozan de legitimidad. De manera que estos van a ser juzgados el día de mañana por esos delitos que han cometido a lo largo de estos años, y que obviamente se han encargado, como lo señalé anteriormente, de ser los juristas del horror, de darle piso legal a lo que es ilegal con el tema de Nicolás Maduro y todo su entramado de corrupción y todo su entramado de violaciones de derechos humanos, porque ellos se han prestado también a ser de la vista cómplices o partícipes de las torturas que hay en Venezuela. Todos sabemos lo que ocurre en el SEBIN, todos sabemos lo que ocurre en la Policía Nacional Bolivariana, lo que ocurre en el DGCI. Eso es un hecho notorio y comunicacional, de manera que ellos no han
ni siquiera a los jueces de instancia se han dado a la tarea de proteger a los ciudadanos venezolanos. De manera que Venezuela, no solo la crisis que vive en Venezuela, sino también la crisis del sistema de justicia venezolano que tiene que cambiar y que ninguno, yo les aseguro que muchos de ellos no tendrán ni siquiera la capacidad, no solo moral, sino también la capacidad jurídica, porque yo no creo que tengan títulos de doctores, títulos de universidades de posgrado. Y, Por favor. bueno, y aparte de eso, bueno, se vio un caso de magistrados que eran diputados y ellos mismos votaron Sí. para ser elegidos ellos mismos como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, como es el caso entre otros, de Calixto Ortega, que votó por él mismo también para ser magistrado Sí, siendo yo sé. diputado. Entonces, esa honorabilidad evidentemente no existe y esos requisitos necesarios para ser magistrado tampoco existen y más bien por el contrario son en este momento autores y partícipes de delitos, incluso de delitos de violaciones de derechos humanos, que Sí, son, señor. son imprescriptibles, porque la usurpación de funciones a lo mejor pudiera tener un lapso de prescripción, pero los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, entonces de manera que ellos tienen que responder civil, penal y administrativamente cuando la Venezuela que nazca, que Dios quiera sea muy pronto, de la justicia, de la libertad y de la democracia, estas personas también deben ser juzgados por esos delitos que cometieron. Y en este punto, doctor, yo me voy a permitir citar un pensamiento que usted conoce del líder que luchó tanto por las minorías aquí en los Estados Unidos, de Martin Luther King, que decía que nunca olvides que todo lo que Hitler hacía en Alemania era legal para los jueces de ese país en ese momento. Así es, tal Y, cual. y tuvieron que rendir cuentas ante el Tribunal de Nuremberg muchísimos años después, pero la justicia les llegó. Así es, Y así el es. De doctor, hecho, una pregunta. Los juristas de Rodor es basado precisamente en esos jueces que le Sí, dieron esa legalidad a la Alemania nazi y que posteriormente tuvieron que ser juzgados por esos juicios de Nuremberg y fueron condenados también. Así va a ocurrir también en esa Venezuela. Estas personas también van a ser juzgados porque obviamente fueron partícipes y coadyuvaron a estas violaciones de derechos humanos que existen en Venezuela. claro que sí. Y cualquier ama de casa, cualquier padre de familia en Venezuela que trata de salir a trabajar y no tiene gasolina para el carro o no le alcanza el pasaje para llegar a su sitio de trabajo o no le alcanza el dinero simplemente para alimentar a su grupo familiar o comprar medicina, satisfacer sus necesidades básicas, pagar por un servicio de energía eléctrica que es deficiente, al igual que el servicio de agua potable, se preguntará, ¿el sueldo de un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia es tan bueno como para tener villas en Italia? Así O es. sea, Mira, algo impensable. una de las cuestiones que uno tiene que asumir cuando ejerce esta función es que esto es un sacerdocio. Los jueces, los magistrados, los funcionarios públicos no pueden ejercer la función para tener prebendas personales, sino al contrario. Esto se le da, uno viene a servir al Estado, no a ser servido por el Estado, a servir al pueblo, no ser servido por el pueblo. Por Y supuesto. lamentablemente estas personas han demostrado a lo largo de todos estos años que bueno, que estos cargos han sido para más bien satisfacer su cuestión, sus egos, sus riquezas, todo lo que va en contra justamente del sacerdocio de ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y de ser juez en cualquier instancia judicial. Doctor, usted en pocos minutos me ha contestado una serie de interrogantes que yo publiqué en las redes sociales y lo hice a propósito, para que usted estuviese comprometido en contestarlo. Yo no sé si usted leyó esos posts que yo hice, Sí, sí tuve la pero oportunidad. sí Sí. le preguntaba a usted en representación del cuerpo de magistrados preguntas que se hace la gente, porque la gente se le acerca a uno o te llama o en una conversación familiar o social. Mire, chicos, tú que eres abogado, ese Tribunal Supremo de Justicia de verdad es efectivo. Efectivamente, las sentencias que emanadas de ese TSJ en el exilio o ese TSJ legítimo
tienen eficacia dentro del país? Esa es para cerrar ya esta parte del programa, doctor. Ok, eso es una gran pregunta que se hacen muchos los venezolanos y evidentemente que en los actuales momentos hay que señalar que uno de los órganos con que cuesta la Administración de Justicia para ejecutar sus decisiones es precisamente los órganos de seguridad del Estado. No, nosotros no contamos con una Fuerza Armada Nacional para que aprenda, en este caso, a Nicolás Maduro, que ha sido sentenciado por el Tribunal Supremo de Justicia legítimamente hecho realizado, como lo señalé al principio de tu programa, por la Asamblea Nacional Legítima y por la fiscal que en ese momento también era legítima. Entonces, hay tres instituciones legítimas y ellos incumplieron con ese deber de ejecutar esa sentencia, así como los órganos de seguridad del Estado tampoco cumplen con nuestras decisiones. Obviamente, en este momento, esas decisiones no se ejecutan. Pero ¿qué pasa con esas decisiones? Primero, estamos construyendo un piso jurídico para la Venezuela de la libertad. Segundo lugar, hemos coadyuvado a la tarea de todos los venezolanos de bien, como son el caso de los periodistas, como el caso de los venezolanos que están adentro, que marcharon, que perdieron su vida, que perdieron su libertad, que perdieron todo para lograr esa libertad que tanto anhelamos, como el que se tuvo que ir, pasar por la selva del Darién en busca de nuevos horizontes, hacer una nueva vida, que no es fácil hacer una nueva vida en otro país, más en circunstancias como, bueno, la crisis es global también, nos tocó vivir en países donde también hay crisis en estos momentos, y bueno, por supuesto también el tema de la xenofobia que ha causado también muchos daños a los venezolanos en muchos países, nos ha causado mucho daño. Entonces, hemos tenido que vivir todos esos acontecimientos y, por supuesto, en este momento esas decisiones no tienen ese peso, pero sí coadyuvamos a darle ese reconocimiento de que se sepan los organismos internacionales de que efectivamente eso ocurre en Venezuela. Yo les voy a poner un ejemplo. Nosotros, en el caso de Alex Sack, nos dirigimos al juez de la causa, el juez Escola, y todos los argumentos de peso de su sentencia, bueno, fue basado gracias al aporte que hizo el Tribunal Supremo de Justicia, de donde se considera que Alex Sack no era un diplomático, de que no era venezolano y que más bien, el contrario, un empresario mafioso que había ayudado más bien al hecho de corrupción en Venezuela. El caso de Odebrecht no solo se juzgó en Venezuela, sino también hay investigaciones en otros países y nosotros nos dimos a la tarea de distribuir la sentencia de Nicolás Maduro. Y así como en esos dos casos que les pongo ejemplo, hay muchas decisiones y resoluciones que son reconocidas por la Organización de Estados Americanos, incluso por gobiernos demócratas que efectivamente creen que en Venezuela viene un proceso de cambio y que creen que Venezuela se está luchando por la libertad y que esos países que han apoyado a Venezuela para que se busque esa libertad también apoyan esas decisiones. De manera que nuestro trabajo y sobre todo quiero a los venezolanos de bien, porque esto ya no es una lucha de una oposición contra un régimen de un sistema electoral. No, yo creo que aquí la lucha es más profunda, es la lucha del bien y el mal. Aquí están dos sectores enfrentados, el bien y el mal. Y hablando de sector electoral, doctor, esta mañana, fresquecito, esta mañana el Consejo Nacional Electoral se pronunció con respecto a prestar asistencia técnica a las primarias. Yo soy de los que piensa que esas primarias no se van a dar. Bueno, nosotros fuimos muy claros también, eso es una de nuestras decisiones, justamente de la sala electoral, donde se establecen las condiciones para que en Venezuela existan unas elecciones auténticas, unas elecciones a los estándares. Entonces, justamente si Venezuela requiere de unas elecciones auténticas, primero tiene que haber una auditoría del sistema electoral, del registro electoral permanente. Debe autores del CNE que sean imparciales, verdaderamente imparciales. Son estas personas verdaderamente imparciales los que ocupan esos cargos. Son legítimos, tampoco son legítimos, porque ¿quiénes lo designaron? Una Asamblea Nacional ilegítima.
Entonces, como la teoría del fruto del árbol envenenado, si el árbol está envenenado, todos los Por frutos supuesto, los vienen frutos también. envenenados. Entonces, si la Asamblea Nacional está envenenada, todos esos frutos que son los jueces, los integrantes del CNE, los rectores, todos están también, corren la misma suerte porque están envenenados. Proviene de Cualquier comunicador social diría, y el resto de los funcionarios. Usted sabe cómo lo llamo yo, el resto de los secuaces. así Porque es, eso, totalmente. como Entonces, dicen mis amigos de Caribe, eso es una corporación de estructuras criminales. así es. Eso, Entonces, doctor, como quiero que me en este regale la momento, ñapa. Quiero que me se, regale la ñapa. ok, cómo no. Brevemente. Usted mencionó a una persona que ha sido cardinal en todo lo que se refiere a la corrupción y la violación de los derechos humanos en Venezuela desde que estaba el extinto Hugo Chávez en el poder. Usted acaba de mencionar a Luisa Ortega Díaz, quien fuera presidenta del fiscal general de la República. ¿Qué posición tiene el TSJ legítimo con respecto a esta ciudadana? Bueno, mira, en primer lugar, nosotros hicimos un juicio por una investigación que ella hizo del caso de Odebrecht. ¿Ok? Esa investigación la hizo la Fiscalía conjuntamente con la Fiscalía en Brasil. Eso es el conocido caso Lavagato, donde hubo sentencias donde se condenaron a Norberto Odebrecht, el presidente de la empresa, y así múltiples funcionarios, incluso donde se ve involucrado la responsabilidad penal del actual presidente de Brasil, de Lula da Silva. Entonces, toda esa investigación fue realizada por la fiscal en ese momento. Entonces, nosotros en ese momento contamos con el órgano que es el titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, para nosotros llevar a cabo ese juicio que tuvo como objetivo condenar a Nicolás Maduro por hechos de corrupción y que de ese cúmulo de pruebas que presentó en ese momento la fiscal Luis Ortega Díaz, se logró la condena de el señor Nicolás Maduro. Entonces, de manera que en ese momento contamos con una fiscalía que hizo una investigación y que esa investigación tuvo como objetivo condenar a Nicolás Maduro. Hoy en día, tanto como ella, como cualquier otra persona que tenga una responsabilidad dentro del marco de sus funciones, obviamente también tendrá que ser juzgada el día de mañana. Entonces, no quiero en este momento señalar, nos sirvió para algo, para una cuestión, pero ahora nos sirve para otras cosas, ¿no? Simplemente todos los venezolanos tienen que saber que quienes participaron en estos años, en esta tragedia que hemos vivido los venezolanos, no pueden quedar impunes. Todos tienen su responsabilidad dentro del marco de sus funciones que ejercieron, fueron funcionarios públicos, fueron empresarios corruptos, fueron fiscales, fueron jueces, fueron todos esos funcionarios el día de mañana tienen que ser juzgados porque esos son delitos que son imprescriptibles y vendrán en Venezuela y nosotros estamos preparados para eso, para lo que es la reinstitucionalización del sistema de justicia, que exista en Venezuela un sistema de justicia transparente, un sistema de justicia autónomo, independiente, para que en Venezuela de verdad haya una seguridad jurídica y no se comprometan los jueces a estar siempre del lado de las violaciones de los derechos humanos. Amén. Ojalá así sea. Doctor, más que agradecido por su tiempo el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Para mí es Quiero un seguir honor. contando con usted. Esta Claro, entrevista usted me la para mí debía desde es hace un un honor. año. Yo debo señalar también que tú has sido uno de esos luchadores y perseguidos también políticos por el régimen y que está fuera de Venezuela, no justamente viviendo la comodidad que pudieras haber tenido en Venezuela, teniendo dos profesiones, haberse preparado para las dos profesiones, esos dos profesionales que tú te preparaste no solo en lo profesional, sino también en lo humano. Entonces yo también te felicito por este trabajo que estás haciendo y la oportunidad que le estás dando a los venezolanos que conozcan con objetividad qué hacen y qué hacemos los venezolanos también que estamos fuera de Venezuela y que anhelamos regresar. Así como tú, hay muchos profesionales que uno día a día se encuentra que están en una situación muy difícil y que nuestro anhelo es regresar y que tengan fe de que esto va a pasar en Venezuela. Ten fe también Muchísimas gracias por sus palabras, y doctor. sigue con tu trabajo. Te Muchísimas felicito. gracias.
Y a mi audiencia le digo que acá abajo está la cajita para que le den like, se suscriban, activen la campanita de notificaciones, compartan y por favor comenten, que sus comentarios son bien recibidos. Muchísimas gracias, doctor Tony Marval. Gracias, Eliezer. Un abrazo. Amigos, él fue el doctor Antonio José Marval, presidente del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo. Esto fue para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar, muchísimas gracias por su audiencia y como siempre les digo, se me cuidan mucho hasta la próxima emisión del programa.